Bueno, vamos a resolver la gráfica espacio-tiempo. En la primera gráfica nos preguntan una serie de cuestiones. Lo primero que vamos a hacer es numerar los tramos. Si observáis, tenemos un primer tramo aquí. Este sería el primer tramo del movimiento, este el segundo tramo del movimiento, este el tercer tramo, este el cuarto tramo, este el quinto, este sería el sexto y por último ya el séptimo tramo del movimiento. En la primera pregunta nos dice ¿qué posición ocupa el móvil al comienzo del movimiento? Pues al comienzo del movimiento lógicamente es cuando el tiempo es 0 segundos. Y a 0 segundos la posición es esta, que como observáis es la mitad entre 200 y 300, que es 300 metros, es decir, que parte de 300 metros. Luego la respuesta pondríamos A. La posición que ocupa el móvil al comienzo del movimiento es, pues vamos a decir espacio igual a 300 metros y vamos a llamarlo espacio inicial, ¿vale? EI, espacio inicial. Bueno, vamos a borrar esto porque ahora para que no nos confundan lo siguiente. Lo siguiente es el apartado B, dice ¿cuál es la dirección del movimiento entre los instantes 200 y 300? Si nos vamos al tiempo 200 segundos, vemos que es este. Y es este punto el que corresponde a ese intervalo. Y el 300 segundos corresponde, si subimos para arriba, corresponde a este intervalo. Como veis, en el tramo 3, pues en realidad el móvil está parado, porque no anda nada, está en el mismo sitio. Si observáis bien, es un poquito más allá de 400. Sin embargo, cuando empieza el tramo 4, empieza a moverse. Empieza a moverse y subiendo, de tal manera que al final llega a recorrer 1000 metros. Partiendo de 400 y pico, llega aquí, que al final aquí es 1000 metros. Si observáis bien, 1000 lo saco de el eje de donde pone las posiciones. Por tanto, ¿qué respuesta podemos decir? Pues que se está alejando lógicamente del punto de inicio, porque va recorriendo cada vez más distancia, alejándose del punto de inicio. Por tanto, la dirección del movimiento es alejándose del punto de inicio. Entonces, B, ponemos alejándose del punto de inicio. Bien, vamos a ver ahora el apartado C. Para ello vamos a borrar entonces esto, que no nos hace falta, porque no nos confunda. Borramos esto. Esto también lo vamos a borrar, teniendo en cuenta que ya lo hemos estudiado. Y en el apartado C nos dice ¿cuál es la dirección del movimiento entre los instantes de 300 y 500? En este caso, en los instantes 300 es este punto al inicio y 500 que está aquí. Es decir, si observamos bien, si subimos, esta es la posición en el tiempo 3 segundos. Como veis, está a 1000 metros del punto de inicio. Y si nos vamos a 500 segundos, que es este punto final, aquí sin embargo, si vemos el espacio recorrido, vemos que es 300 metros. Luego a la pregunta de cuál es la dirección del movimiento entre los instantes 300 y 500 segundos es que vuelve hacia atrás. Es decir, en vez de alejándose del punto de inicio,
acercándose al punto de inicio, tanto así que va a llegar otra vez al punto de inicio. Es decir, acercándose al punto de inicio. Hasta que llega. Hasta que llega. Porque precisamente en el tiempo 500 segundos, cuando llega de nuevo a los 300 metros. Hasta que llega. Ahí lo ponemos. Bueno, vamos a borrar estos datos porque no confundan, del apartado C. Y nos vamos a ir ahora por el apartado. Vamos, no hay problema. Y nos vamos por el apartado D. En el apartado D nos indican: ¿en algún momento el móvil se detiene? Bueno, el móvil se detiene cuando en alguno de esos tramos vemos que el tiempo pasa y sin embargo la posición no varía. ¿Y cuáles son esos tramos? Pues si lo vamos bien, en este tramo no, el móvil no avanza, es decir, desde los 200 segundos hasta los 250 segundos el móvil está parado. Y está en el punto 400 y algo desde el origen. Ahí se ha quedado parado. Y otro tramo, como veis que son horizontales, si observáis bien, otro tramo donde se detiene es en el tramo 6. Luego en esos tramos, pues sencillamente el móvil está detenido. ¿Y cuánto tiempo está detenido? Pues aquí está detenido. Si observáis bien, es 250 menos 200, es decir, que esto es 50 segundos detenido en el tramo 3. Y en el tramo 6, pues tenemos desde aquí hasta aquí, que son 400 menos 350, que hacen de 0 a 0, 0, de 5 a 10, 5, 1, que son otros 50 segundos detenidos en el tramo 6. Por tanto, podemos decir que a la pregunta de si en algún momento el móvil se detiene, tenemos que decir que sí. En el tramo 3 y en el 4. En ambos casos, está detenido 50 segundos. Venga, seguimos. Apartado E. El apartado E, vamos a poner aquí, apartado E. En el apartado E nos preguntan ¿cuánto tiempo ha tardado en recorrer los 600 primeros metros? Bueno, vamos a borrar esto porque no nos estorbe. Vamos a borrarlo. Vamos a numerarlo otra vez. Este es el 3 y este es el tramo 6. Ahora, si nos preguntan en el apartado E que cuánto tiempo ha tardado en recorrer los primeros 600 metros, pues nos vamos a 600 metros. Y los 600 metros que están aquí se corresponden con este punto. Y este punto, si lo bajamos, se corresponden justamente con este punto. Y este punto, si observáis bien, es 260 segundos. Es decir, que ha tardado, vamos a ponerlo, 260 segundos. Vamos a ponerlo ahí abajo. Ha tardado 260 segundos en recorrer los 600 metros, como nos indica la gráfica. Borramos y nos vamos al apartado F. En el apartado F nos dicen el móvil ha retrocedido en algún momento y si es así indica en qué intervalo de tiempo ha estado retrocediendo. Bueno, si observamos bien, en el primer tramo estaba a 300 metros y de pronto ha pasado aquí a 200 metros.
Por tanto, de aquí hasta aquí ha habido un retroceso. Aquí ha habido retroceso. Ha ido hacia atrás, por tanto hay retroceso. Y este es el intervalo de tiempo entre 0 y 50 segundos. Si observáis, desde aquí a aquí, entre 0 y 50 segundos ha estado retrocediendo. ¿Hay algunos tramos más que esté retrocediendo? Sí, por supuesto. Aparte de este que acabamos de comentar, tenemos este otro tramo que también ha retrocedido. Si observamos bien, desde aquí, desde los 1000 metros, ha llegado hasta aquí, que son 600 metros. Luego en el tramo 5 también ha retrocedido. También ha retrocedido. Y como nos está preguntando en qué intervalo de tiempo, pues sabemos que el intervalo de tiempo es desde aquí hasta aquí. Y ese intervalo de tiempo es 360 menos 300, que es 60 segundos. ¿De acuerdo? Para contestar, entonces decimos que el móvil ha retrocedido en los tramos. Un momento, nos falta otro tramo. Si observáis aquí también ha retrocedido. Me estaba olvidando. Y este es como antes, esto es 600 metros y este es 500 metros. Por tanto, ha retrocedido 100 metros para atrás. 100 metros para atrás. Esto es 100 metros. ¿Y en qué intervalo? Pues desde 400 segundos hasta 500 segundos, que son, como observáis, 100 segundos. Bueno, ha retrocedido en los tramos 1, 5 y 7, que representan los intervalos eh, 0,50 en segundos, todos los intervalos segundos. Este es el primer intervalo, después entre 300 y 360, que es el segundo intervalo, y el tramo 7, que es, perdón, este es el tramo 5, cuidado, tramo 5, vamos a ponerlo bien, el tramo 5, y por último el tramo 7, que es entre 400 y 500 segundos, que es el tramo 7. Esos son los tramos en los que ha retrocedido. Venga, pregunta G. La pregunta G nos dice: ¿qué posición ocupa el móvil al final del movimiento? Pues eso ya lo hemos visto. Y la posición que ocupa el móvil al final del movimiento es esta, que como veis, si nos vamos al eje de donde nos indican los espacios, es este, que es justamente 300 metros. Es decir, la contestación al apartado G es la posición que ocupa es 300 metros. H. ¿Se ha desplazado? Si es así, calcula cuánto. Pues se ha desplazado. En realidad es como si no se hubiera desplazado, claro. Porque ha partido de 300 metros. Y vemos otra vez la gráfica. Vamos a quitar tanto dibujo que hemos hecho para que lo veáis. Si observamos la gráfica, parte del inicio
en el tiempo 0 resulta que parte de 300 metros desde el origen y que ha hecho una serie de tramos, pero de tal manera que al final vuelve al punto origen, es decir, a 300 metros. En realidad es como si no se hubiera desplazado, porque vuelve a estar otra vez en el punto de salida, el de 300 metros. Vamos a leer los tramos otra vez para que se vea. Este es el 2, tramo 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que podemos decir que H, apartado H, no se ha desplazado. No se ha desplazado. Aunque también hay que decir, y vamos a poner, si se ha movido. Mover si se ha movido, cuidado, lo que no se ha desplazado. ¿Por qué no se ha desplazado? Pues sencillamente porque termina en el punto origen, a 300 metros. Este punto es 300 metros y este punto, como estáis viendo ahí también, es 300 metros. Luego han pasado 500 segundos y al final el móvil está en el mismo sitio. Lo que podemos decir que no se ha desplazado, aunque, vuelvo a repetir, sí se ha movido. Ha ido en una dirección y después ha vuelto otra vez y otra vez está en el mismo sitio. Por lo tanto, es como si no se hubiera desplazado. Y vamos a terminar con el punto I. Y el punto I nos pregunta que calculemos la velocidad media del segundo y quinto tramo. En el segundo tramo tenemos aquí el punto origen del segundo tramo, que tiene el espacio, el espacio es aquí, el espacio recorrido es 200, vamos a llamarlo 200 metros, y aquí el espacio, si lo observamos bien, son 1, 2, 3, 4 y 5 son 20, ¿no? 20 por 5 son 100. No, 20 no, 40. 1, 2, 3, 4 y 5 por 4, 20, que son 200, son 40. Luego aquí son 440 metros. Espacio 2, 440 metros. ¿De acuerdo? Entonces en el segundo tramo sabemos que cuando lleva 440 metros hay 200 segundos y cuando está en el espacio inicial son 50 segundos. Luego la velocidad, en este caso, será velocidad igual al incremento del espacio partido por el incremento de tiempo. O llamamos, como lo llamamos, que será 440 menos 200, que eso será el incremento del espacio. Es decir, voy a borrar porque no se ve bien. Si ha llegado a 440 metros y ha partido de 200 metros, eso significa que restando me sale la distancia que ha recorrido. Y por otra parte, si cuando está a 400 metros ha pasado 200 segundos y cuando partió de 200 metros ya habían transcurrido 50 segundos, pues el intervalo de tiempo es 200 menos 50. Es decir, 440 menos 200, que es 160. No, perdón. 240 dividido entre 150 y esto nos sale la velocidad que nos da, nos sale la velocidad vamos a calcularlo 24 entre 15, vamos, y calculamos 24 entre 15, llevo la calculadora y 24 dividido entre 15, que es igual a 1,6, me sale 1,6 metros por segundo. Luego la velocidad en el tramo 2,
vamos a llamar aquí velocidad en el tramo 2, que ya la hemos calculado, es 1,6 metros por segundo, y la velocidad en el tramo, en el otro tramo que nos piden, hay que calcular la velocidad, que es en el quinto. Es decir, en el quinto tramo, que es este, hacemos lo mismo. Aquí si observamos, ya está a 1000 metros. Y sin embargo, aquí tenemos 600 metros. El tiempo aquí, si vemos, es 360 segundos. Y el tiempo aquí, si vemos, es 300 segundos. Luego, en este intervalo, la velocidad, lo voy a poner en rojo ahora, es igual a incremento del espacio recorrido partido por incremento de tiempo, que será, bueno, y el incremento del espacio partido por incremento de tiempo, que como vemos es el espacio final, que son 600 metros, menos el espacio inicial, que es 1000 metros, partido por tiempo final, que es 360, menos tiempo inicial, que es 300. Y eso hace menos 400 partido por 60. Eso sale menos 6,66 metros por segundo. Es decir, que la velocidad en el quinto tramo es menos 6,66 metros por segundo. Como veis, da una velocidad negativa. ¿Por qué sale una velocidad negativa al tener en cuenta los intervalos? Porque luego hay que meter una velocidad que va hacia atrás. Va en retroceso. Como el móvil va en retroceso, pues la velocidad no sale negativa. Bueno, con esto hemos acabado la gráfica 1. Bueno, en la gráfica 2, como hicimos antes, a ver, vamos a ver si activamos esto que se ha quedado un poco arriba. Vamos a ver la gráfica posición tiempo. Vale, venga. Digo que en la gráfica 2, como hicimos antes, vamos a numerar los tramos. Como vemos, tenemos primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo, quinto tramo, sexto y, por último, séptimo tramo. 7 tramos. La primera pregunta, el apartado A, que nos piden, nos dice, apartado A, ¿qué posición ocupa el móvil al comienzo del movimiento? Bueno, pues al comienzo del movimiento, si vamos a la gráfica, vemos que en el punto 0 lleva recorrido pues 0 metros. Luego la posición que ocupa el móvil al comienzo del movimiento es 0 metros, sencillamente. Es decir, el espacio inicial al inicio del movimiento es 0 metros. Es decir, a partir del origen. Apartado B. En el apartado B dice, ¿cuál es la dirección del movimiento entre los instantes 200 y 300? Entre los instantes 200 y 300 es este intervalo, entre esto y este intervalo. Como vemos, son rectas siempre crecientes. Es decir, si observamos bien, ha partido de 400 y algo metros del origen y ha llegado hasta los 1000 metros. Es decir, que la dirección del movimiento entre esos instantes es siempre alejándose del punto origen. Esa es la dirección. Es decir, podemos poner que alejándose, siempre además, alejándose siempre del origen. Siempre. Apartado C. En el apartado C dice,
¿Cuál es la dirección del movimiento entre los instantes 300 y 500? Entre los instantes 300 y 500 es desde aquí hasta aquí, que está el 500. En todo este intervalo, si observáis, son las curvas, vamos, las pendientes siempre son negativas. ¿Por qué son negativas? Porque evidentemente desde 300 hasta 500 el móvil está volviendo para atrás. No solo vuelve para atrás, porque aquí en este punto, si observáis, está en el origen, sino que además sigue yendo, retrocediendo en la dirección contraria. Luego, hasta, digamos, hasta aquí, que son aproximadamente 300, 1, 2, 3, 4 y 5, unos 390, hasta ahí, hasta aquí más o menos, hasta 390 segundos. Podemos decir que hasta los 390 segundos, retrocediendo, y llegando al origen, llegando al origen. Y de los 390 segundos hasta los 500, alejándose pero del origen, pero en sentido contrario. Tanto es así que llega a recorrer menos 200 metros, porque nos entendamos. Es una manera de expresar lo que recorre el móvil. Apartado D. En el apartado D nos preguntan, ¿en algún momento el móvil se detiene? Vamos a borrar para que se vea bien todo esto que hemos puesto. Y los tramos en el que el móvil se detiene son aquellos tramos que son planos. Y aquí, como estáis viendo, no hay ningún tramo plano. Luego, no hay en ningún momento del movimiento el móvil se va a detener. Siempre se está moviendo. O bien con velocidad positiva alejándose, o bien con velocidad negativa retrocediendo. No hay ningún momento. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿en algún momento el móvil se detiene? No. No. Nunca se detiene. No, nunca se detiene. Bueno, lógicamente en el origen y al final del movimiento podemos pensar que ahí está parado. Pero bueno, no se detiene en ningún momento. Apartado E. En el apartado E dice, ¿cuánto tiempo ha tardado en recorrer los primeros 600 segundos? Los 600 primeros metros. Bueno, pues para ello vamos aquí, a los 600 metros, y vamos a encontrar el punto de la gráfica que se corresponde, que es este, y que a su vez se corresponde con 250 segundos. Esta es la solución. Es decir, que en el apartado E podemos decir que ocurre a los 250 segundos. F. Dice, ¿el móvil ha retrocedido en algún momento? Vamos a verlo otra vez porque ya creo que eso lo hemos hablado, pero bueno, vamos a insistir. Dice, ¿el móvil ha retrocedido en algún momento? Pues sí, lo vemos perfectamente que hasta aquí ha venido alejándose del inicio del movimiento. Y de aquí hasta aquí ha ido retrocediendo, hasta aquí, ha ido retrocediendo hasta el origen. Y encima, en todo este tramo, ha ido alejándose, pero en sentido contrario. Es decir, que a la pregunta de si el móvil ha retrocedido en algún momento, sí, podemos decirlo. ¿Y dónde? Pues sí, en los tramos 1, perdón, en los tramos, como hemos indicado ahí,
en los tramos 5, 6 y 7. Y hay que decir que en el tramo 7 y un poquitín del 6 incluso se aleja del punto origen, pero siempre en dirección contraria, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. G. El apartado G dice qué posición ocupa el móvil al final del movimiento. Bueno, al final del movimiento, vamos a borrar esto para que no os liéis. Al final del movimiento es este punto. Si vemos en la gráfica qué espacio se corresponde, vemos que se corresponde con una distancia de menos 200 metros. Luego, la posición es S igual a menos 200 metros. Es decir, 200 metros por debajo del origen, en dirección contraria al movimiento que ha tenido normalmente. H. Dice, ¿se ha desplazado? Si es así, calcula cuánto. Pues sí, se ha desplazado. En realidad es como si se hubiera desplazado pues solo 200 metros pero hacia abajo. Es decir, sí, se ha desplazado 200 metros. Pero hacia abajo. ¿De acuerdo? Hacia abajo. Por último, I. Dice, calcula la velocidad media del primero y del tercer tramo. Es decir, que calculemos la velocidad media de... Vamos a borrar esto para que no nos moleste. Vamos a calcular la velocidad media de este tramo y del tercer tramo, que es este. Para eso vamos a necesitar tanto el tiempo final del tramo 1, que será 50 segundos, el tiempo del inicio del tramo 1, que es 0 segundos, la distancia final del tramo, que es 200 metros, y la distancia inicial del tramo, que es 0 metros. Como hicimos antes, la velocidad es el incremento del espacio partido por el tiempo y nos sale que es 200 menos 0 partido por 50 menos 0. Y eso sale 200 menos entre 50. Y eso es 4 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad del tramo 1. Velocidad en el tramo 1, entonces igual a 4 metros por segundo. Y ahora en el tramo 3 tenemos aquí 250 segundos, tenemos aquí 200 segundos, aquí tenemos 600 metros y aquí tenemos, si lo observamos bien, 440. Es decir, esto es 440 metros. Igual que antes, ponemos que velocidad igual a incremento de espacio partido por incremento del tiempo, que es 600 menos 440 partido por 250 menos 200. Y esto serían 600 menos 440 es 0, 6, 160 entre 5, 250 que es 50. Y resulta que es 16 entre 5, que es 3,2. Es decir, esto nos sale 3,2 metros por segundo. Es la velocidad. Velocidad en el tramo 3 igual a 3,2 metros partido por segundo. Y con esto hemos hecho ya los dos gráficos.